Imagina que todo lo que te enseñaron sobre las pirámides de Giza es solo la mitad de la historia. Que debajo de esas estructuras que llevan 4500 años desafiando el tiempo, existe algo que los arqueólogos oficiales no quieren que conozcas. Una red de túneles. Salas selladas. Una ciudad entera, sepultada bajo toneladas de arena y roca. No es una teoría de Internet. No es ciencia ficción. En los últimos años, equipos científicos de Italia, Francia y Japón han apuntado sus instrumentos más sofisticados hacia el suelo de la meseta de Giza. Y lo que encontraron cambió todo lo que creíamos saber. Hoy te presento las 7 pruebas más contundentes de que existe una ciudad completa enterrada bajo las pirámides. Al llegar a la prueba número 4, te garantizo que vas a querer investigar todo esto por tu cuenta. Quedémonos. Prueba 1. El escáner sísmico que detectó estructuras a 640 metros de profundidad. En 2023, un equipo de geofísicos italianos de la Universidad de Bolonia dirigió sus equipos de tomografía sísmica hacia la meseta de Giza. Este método, el mismo que se usa para detectar yacimientos de petróleo, envía ondas sonoras hacia el subsuelo y analiza cómo rebotan. Lo que encontraron los dejó en silencio. A una profundidad de aproximadamente 640 metros, el equipo identificó anomalías que no corresponden con la geología natural del lugar. Había estructuras regulares, ángulos rectos, cavidades distribuidas de forma que la naturaleza no produce por sí sola. Los investigadores fueron cautelosos en sus declaraciones públicas, como siempre ocurre cuando los resultados contradicen el consenso académico. Pero los datos están ahí, publicados, disponibles para quien quiera consultarlos. La pregunta que nadie en el mundo oficial quiere responder es simple: si no son estructuras artificiales, ¿qué son? Prueba 2. Los túneles de la Esfinge, el mapa que desapareció. En 1978, el explorador e investigador independiente John Anthony Wast fotografió una serie de aberturas en la base de la Esfinge de Giza. Contaba con el permiso temporal de las autoridades egipcias. Las fotografías mostraban entradas hacia túneles que descendían al interior de la roca. Semanas después, el acceso fue bloqueado. Los registros de esa exploración fueron catalogados como material pendiente de revisión por las autoridades del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, y nunca más se habló del tema oficialmente. Pero los túneles fueron documentados antes del cierre. Otros investigadores en los años 90, entre ellos el geólogo Robert Schoch de la Universidad de Boston, confirmaron la existencia de al menos 2 pasajes subterráneos que se extienden más allá de lo que cualquier teoría oficial explica. ¿Por qué sellar el acceso a algo que, según la narrativa oficial, no existe? Prueba 3. El radar de penetración terrestre y las cámaras no declaradas. En 2015, el proyecto Scan Pyramids utilizó tecnología de radar de penetración terrestre, monografía y termografía infrarroja para analizar las pirámides sin excavar. El resultado más conocido fue el descubrimiento de un gran vacío dentro de la pirámide de Keops, anunciado en 2017 en la revista Nature. Lo que los medios no destacaron tanto fue esto: los mismos equipos detectaron anomalías similares en el subsuelo alrededor de las pirámides, no solo dentro de ellas. Zonas donde la densidad del terreno no coincide con la roca natural. Espacios que, técnicamente, no deberían existir. El equipo del proyecto lo reportó. Las autoridades egipcias agradecieron los resultados y anunciaron que se continuaría investigando. Desde entonces, silencio. Prueba 4. Heródoto y la ciudad subterránea que vio con sus propios ojos. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto viajó a Egipto. Escribió sobre lo que vio con una precisión que incluso hoy resulta desconcertante. Y en sus escritos describió algo que los arqueólogos modernos llevan décadas intentando ignorar. Heródoto habló de un laberinto subterráneo ubicado cerca de lo que hoy identificamos como la región de Giza y el Fayum. Describió 3.000 habitaciones, 1.500 sobre el suelo, 1.500 bajo él.
Dijo que la parte subterránea era tan vasta y tan sagrada que los sacerdotes que lo custodiaban se negaron a mostrarle los niveles inferiores. Heródoto no era un contador de mitos. Era un documentalista. Describió con la misma precisión batallas, ciudades y costumbres que la arqueología moderna ha confirmado después. ¿Por qué dudar de este relato en particular? La respuesta incómoda es que confirmar la existencia de ese laberinto subterráneo obligaría a reescribir buena parte de la historia oficial del Egipto antiguo. Prueba 5. Los textos de los templos que hablan de la ciudad de abajo. En varios templos del antiguo imperio, especialmente en los textos de las pirámides grabados en el interior de la pirámide de Unas en Saqqara, hay referencias repetidas a un reino subterráneo que no es simplemente el mundo de los muertos. Los egipcios diferenciaban entre el Aduat, el reino del más allá espiritual, y lo que algunos textos llaman Amduat Keret, que en una traducción más literal significa, lo que está debajo de lo que está abajo. Una distinción que los egiptólogos convencionales tratan como puramente metafórica. Pero hay algo que pocos señalan: cuando los textos describen este espacio subterráneo, usan el mismo vocabulario que usaban para describir ciudades reales. Hablan de puertas, de guardianes, de pasillos, de salas con nombres propios. No es el lenguaje de la metáfora. Es el lenguaje de quien describe un lugar que conoce. ¿Y si los sacerdotes del antiguo imperio no estaban escribiendo mitología? ¿Y si estaban escribiendo instrucciones de navegación para un lugar físico que ellos frecuentaban y nosotros hemos perdido? Prueba 6. Las excavaciones prohibidas y los permisos que nunca llegan. Desde 1990, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y su sucesor el Ministerio de Turismo y Antigüedades, ha denegado sistemáticamente los permisos de excavación en la meseta de Giza a investigadores independientes que solicitan explorar el subsuelo. Esto no es una teoría. Es un hecho documentado en correspondencia oficial. El equipo de Robert Poddle, coautor de la teoría de correlación de Orión que relaciona las pirámides con las estrellas del cinturón de Orión, solicitó permiso para realizar sondeos geofísicos en el suelo de la meseta en múltiples ocasiones entre 1993 y 2005. Todas fueron rechazadas sin justificación técnica. La doctora Carmen Boulter, investigadora de la Universidad de Calgary, documentó en 2012 la detección de estructuras anómalas bajo la meseta utilizando equipos georradar. Cuando los medios empezaron a cubrir sus hallazgos, las autoridades egipcias declararon que sus permisos no incluían la publicación de los resultados. Los datos fueron retenidos. ¿Qué tipo de gobierno prohíbe la publicación de resultados científicos sobre su propio patrimonio histórico, a menos que esos resultados sean demasiado incómodos? Prueba 7. El mapa geológico que no cuadra con nada conocido. Esta es quizás la prueba más silenciosa, y por eso la más poderosa. En 2021, un estudio publicado en el Journal of Archaeological Science analizó la composición geológica del subsuelo de la meseta de Giza usando datos de satélite combinados con perforaciones de referencia. El objetivo declarado era entender mejor la sedimentación del lugar para proteger las estructuras existentes de la erosión. Lo que encontraron, casi como dato accidental, fue esto: hay zonas en la meseta donde la composición del subsuelo sugiere la presencia de espacios vacíos regulares a profundidades que van de los 30 a los 200 metros. No son cuevas naturales. La geología del lugar no produce ese tipo de cavidades. Y están distribuidas en un patrón que, visto desde arriba, forma una cuadrícula. Una cuadrícula. Como la que formarían las calles de una ciudad. Los autores del estudio lo mencionaron en una nota al pie. Una nota al pie. En un párrafo técnico que la mayoría de los lectores saltan. Pero está ahí. Publicado. Revisado por pares. En una de las revistas arqueológicas más respetadas del mundo. Y nadie, absolutamente nadie en los medios principales, lo cubrió. La ciudad de los trabajadores que cambió todo, pero no lo suficiente. Durante décadas, el argumento oficial más sólido contra cualquier misterio en Giza fue este: sabemos quién construyó las pirámides.
Los construyeron los trabajadores del faraón Khufu. Tenemos sus tumbas. Tenemos sus nombres. Tenemos sus registros de raciones de pan y cerveza. Y es verdad. En 1990, la arqueóloga Zahi Hawass descubrió al sur de la meseta un complejo habitacional para los trabajadores de las pirámides. Casas, panaderías, hospitales, incluso una zona de enterramiento. La historia oficial festejó el hallazgo como la prueba definitiva de que el misterio no existía. Pero nadie habló de lo que ese mismo hallazgo implicaba. El complejo de trabajadores tenía capacidad para albergar entre 20 y 30.000 personas. Solo en la zona excavada. Y está construido sobre capas anteriores. Debajo de las estructuras del Imperio Antiguo, los arqueólogos encontraron restos de ocupación humana que se remontan al menos 4.000 años antes de la construcción reconocida de las pirámides. 4.000 años antes. Alguien vivió en esa meseta mucho antes de que Khufu pusiera la primera piedra. Alguien construyó algo allí. Y lo que construyeron está debajo de todo lo que conocemos. Los arqueólogos lo documentaron. Lo catalogaron. Y luego pasaron a la siguiente sección del informe como si ese dato no acabara de abrir un abismo bajo la historia oficial. El sistema de alcantarillado que no debería existir. Aquí viene algo que casi nadie menciona. Durante las excavaciones del complejo de trabajadores, los equipos de Hawass encontraron un sistema de drenaje subterráneo. Canales tallados en la roca que corrían hacia el este, hacia el interior de la meseta, más allá del perímetro de las excavaciones autorizadas. Los canales no llevaban a ningún depósito conocido. No terminaban en ninguna cisterna documentada. Simplemente, desaparecían bajo la roca, en dirección al corazón de la meseta de Giza. Un sistema de drenaje no se construye para evacuar agua hacia ningún lado. Se construye para evacuar agua hacia algún lugar específico. Un lugar que recibe esa agua. Un lugar lo suficientemente grande como para necesitar infraestructura de gestión de líquidos. ¿Qué tipo de estructura subterránea necesita un sistema de drenaje de esa escala? La respuesta que la arqueología convencional no ha dado en 30 años sigue siendo la misma: silencio. La teoría de correlación de Orión y lo que nadie terminó de explicar. En 1994, Robert Boyle y Adrian Gilbert publicaron el libro El misterio de Orión, en el que presentaban una teoría que sacudió el mundo de la arqueología. Las 3 pirámides de Giza no están dispuestas al azar. Su posición en el suelo replica con precisión matemática la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión tal como aparecían en el cielo egipcio en el año 10.500 a.C. La teoría fue atacada, ridiculizada y finalmente ignorada por la Academia Oficial. Pero hay una parte de esa investigación que casi nunca se menciona en los debates y que es quizás la más relevante para lo que hemos visto hoy. Baubal no solo observó la correspondencia entre las pirámides y Orión. Observó que el Nilo, en su posición geográfica respecto a Giza, reproduce exactamente la Vía Láctea en relación al cinturón de Orión. Y concluyó que toda la meseta de Giza fue diseñada como un mapa. Un mapa a escala real del cosmos tal como lo entendían los antiguos egipcios. Un mapa que tiene una parte visible, las pirámides. Y según los propios textos egipcios, una parte invisible, lo que está debajo. Si la superficie de Giza es el cielo, el subsuelo de Giza es la Duat. No como metáfora. Como arquitectura. Lo que el agua del diluvio dejó grabado en la roca. El geólogo Robert Schoch lleva más de 30 años estudiando la erosión de la Esfinge. Su conclusión, publicada en revistas científicas revisadas por pares, es que la Esfinge muestra patrones de erosión producidos por lluvia intensa y prolongada, no por viento ni arena. El último periodo en que el norte de África experimentó lluvias de esa intensidad fue entre el año 7.000 y el 10.000 a.C., lo que en climatología se llama el periodo húmedo africano. Si la Esfinge fue esculpida antes de ese periodo, o durante él, estamos hablando de una civilización que existió hace entre 9.000 y 12.000 años.
Una civilización que construyó monumentos a esa escala necesitaba algo más que fuerza de trabajo. Necesitaba logística, planificación, administración, almacenamiento de recursos, gestión del agua. Necesitaba, en una palabra, una ciudad. ¿Y si esa civilización existió en la meseta de Giza miles de años antes de lo que reconoce la historia oficial, dónde está esa ciudad? No está en la superficie. La superficie fue remodelada, ampliada y resignificada por las dinastías del Imperio Antiguo. Si quedó algo de esa civilización anterior, está donde siempre estuvo lo más sagrado para los egipcios, debajo. En la oscuridad. En el silencio de la roca. Esperando que alguien finalmente le dé permiso para ser encontrada. 7 pruebas. 7 momentos en los que la ciencia, la historia y la geología apuntaron en la misma dirección y alguien decidió no mirar. ¿Existe una ciudad bajo las pirámides? Honestamente, no lo sabemos con certeza. No podemos saberlo mientras los permisos de excavación sigan bloqueados, mientras los datos geofísicos sigan siendo retenidos y mientras la pregunta siga siendo tratada como locura en lugar de como investigación legítima. Pero hay algo que sí sabemos, las pruebas existen. Los datos existen. Y cada vez que alguien los encuentra, hay una mano invisible que los empuja fuera del foco de atención del mundo. La historia del antiguo Egipto está lejos de estar terminada. Y quizás lo más revelador no es lo que hemos encontrado, sino lo mucho que todavía no nos han dejado buscar. Si este video te hizo pensar, compártelo. Porque la única forma de que estas preguntas lleguen a más gente es que nosotros las hagamos circular. Nos vemos en el próximo misterio.